El CIS es el que atiende a los más pobres, a los que no tienen otro seguro, y da un servicio muy importante. Sin embargo, ahora se le quiere cobrar una enorme deuda y está en peligro el servicio de este sistema. Pagar las deudas es correcto, sin embargo, cuando las deudas tienen cosas oscuras, cuando parecen inventadas, cuando se pretende cobrar un servicio a un embarazo de un hombre, así como usted escucha, hombres embarazados. ¿Cómo? El hombre no se embaraza. Pero en esta historia, el CIS también tiene responsabilidad de arrastre. Dejó que una corruptela incubada en el sector salud por años lo usara como un botín, como una gallina de huevos de oro, pues no hubo una fiscalización seria al debido uso del subsidio del Estado. Y entonces, hoy, en la lista de atenciones por pagar, aparecen pacientes que fácilmente podrían ser catalogados como seres de otro planeta. Y fíjate, lo que ha hecho la Oficina de Control Interno inicialmente ha sido tomar muestras de prestaciones que ya fueron financiadas. Ahorita no te estoy hablando de la deuda, te estoy hablando de prestaciones que ya se habían pagado. Toma una muestra y lo que encuentra, por ejemplo, es que habían pagos que se habían hecho por cosas que no se habían dado. Por ejemplo, atenciones de parto que no se han dado. Es parte de la denuncia que hemos hecho. Parte de la denuncia. O sea, por ejemplo, partos que tendrían un periodo entre otro muy corto como para decir que habían partos. Claro, eso lo denunciamos el domingo. Y lo denunciaron. Y otra que creo que es importantísima que la conozcan es que se han tramitado por lo menos 916 expedientes de prestaciones de sepelios, ¿ok? Que han sido cobros que no debieron darse. Los que se acreditan para el cobro de los sepelios resultaron ser familiares de propietarios de funerarias, a pesar de que existe una prohibición expresa. Y fíjate que uno de ellos, por ejemplo, llegó a cobrar hasta 404 certificados de fallecidos. ¿Por una sola persona? Por una sola persona. ¿Cabe la posibilidad de que una persona pueda morir 2 veces en un año? Hablando así, 2 veces en un año, ¿alguien puede morir? nadie puede morir 2 veces en un año. El subsidio del CIS por fallecimiento fue creado para ayudar a los pobres al momento de asumir la muerte de sus familiares asegurados. De esa manera, si la persona que fallece es un natimuerto mayor de 28 semanas de edad gestacional o es un recién nacido menor de 29 días de edad, el CIS otorga a los parientes 350 soles para los gastos de sepelio. Pero si el asegurado muerto tiene 29 días hasta 11 años de edad, el subsidio del Estado es de 700 soles. Y si tiene 12 años de edad a más, el dinero que el CIS entrega es de 1.000 soles. Según las normas, este financiamiento debe cubrir los gastos por ataúd, capilla ardiente, mortaja, traslado del fallecido del lugar del velatorio al cementerio y cobro por derecho a cementerio, sepultura o cremación. La persona o los deudos del fallecido tienen que acreditar a una persona para que ejecute el cobro, tramite el cobro. ¿Tiene que ser familiar? No necesariamente, pues. Y ahí empieza el problema. Hasta abril del año pasado, el cobro del bono por fallecimiento podía hacerlo también la persona, no necesariamente un familiar, que haya cubierto los gastos por sepelio del asegurado fallecido. Sucede que según las normas del CIS, el subsidio se hace efectivo recién dentro de los 60 días posteriores de producida la muerte del asegurado. Pero el proceso burocrático de desembolso puede durar más tiempo y mientras tanto, ¿qué hace el deudo con un familiar muerto y sin dinero? ¿Cómo compraría un ataúd si apenas tiene para sobrevivir? Es allí donde se abrió una puerta al negociazo e ingresaron los dueños de las funerarias, muy solidarios ellos, que se ofrecían a cubrir todos los gastos de sepelio del asegurado fallecido, a cambio de una carta poder firmada por el deudo que a futuro les permitiese a ellos cobrar el subsidio del CIS sin fiscalización de por medio. Y fueron más que vivos. Como sabían que la norma del CIS prohíbe que el bono por fallecimiento sea cobrado por funerarias, los dueños de esas empresas no mencionaban a sus negocios y como personas naturales tramitaban el subsidio a sus nombres o a nombre de familiares, todos vinculados al negocio de la muerte. Hecha la ley, hecha la trampa.
La Contraloría General de la República encontró que en este tipo de casos, trabajadores de unidades regionales del CIS, encargados del registro de los asegurados muertos, también estarían coludidos en un presunto negociazo con las funerarias. No me parece justo que estén tomando el nombre así justamente de personas humildes como yo, que de repente no tenemos voz para reclamar, ¿no? Y no me parece justo que estén haciendo eso, señorita. Se identificó que el CIS de manera presencial solo audita el 1% del total de prestaciones en el país. Eso definitivamente sirvió de coladera para la corrupción enquistada en los hospitales, que aseguran haber atendido este año y con fondos del CIS hasta a hombres con males uterinos. Y lo que se ha tenido que hacer es se ha tenido que revisar alrededor de 111 millones de prestaciones, que representan no esos 700 millones, casi 900 millones. Y lo que se está encontrando, porque ya se está terminando esa revisión, es que probablemente, y voy a decir probablemente, cerca del 25% de esas prestaciones que se están pretendiendo cobrar tendrían irregularidades. En otras palabras, son cientos de millones que serían irregulares. Porque el 25% de 700 millones, ¿no? Ahora, pero en medio, y ahí te decía... ¿Son 175 millones? ¿Cuánto? Más o menos, el 25% de 700 millones. Probablemente, hemos estado calculando alrededor. La comisión interventora encontró también irregularidades en el padrón de afiliados del CIS. Hasta octubre del año pasado, el CIS tenía 17.9 millones de asegurados, que se supone eran pobres o muy pobres. Sin embargo, la comisión interventora encontró que 1.3 millones de beneficiarios no pertenecerían al segmento más vulnerable del país. Los fondos del CIS, según la norma, deben ser usados para la reposición de medicamentos, compra de materiales e insumos que requieren los pacientes en sus atenciones. Y sin embargo, se ha detectado que nosocomios usan el dinero para el pago de remuneraciones, equipamiento e infraestructura que debería ser asumido por el Ministerio de Salud. El CIS, cabe indicar, maneja solo el 9% del presupuesto anual total que administra ese sector. Como se trataba de compromisos heredados, el gobierno nombró como jefe del CIS al economista Edmundo Beteta para que revisara los fondos y sincerara el monto de las deudas. Y en paralelo, conformó además una comisión interventora para saber los problemas de un CIS en cuidados intensivos. Al tratar de sincerar gastos, el CIS rebajó las tarifas de los servicios a precios reales que esa institución considera sí estaría obligado a cubrir. Y entonces el gremio médico pidió de inmediato la cabeza de Edmundo Beteta. Y es que para los médicos, un economista no podría entender la verdadera realidad hospitalaria del Perú. Lo cierto es que al final, la ministra de Salud, Patricia García, en vez de ponerse fuerte, conciliar con sus colegas y alejar al seguro público de los negociazos, cedió y Edmundo Beteta fue jefe del CIS hasta el último martes. La presión política, las amenazas de interpelación habrían podido más. Sin embargo, siguen apareciendo declaraciones como, por ejemplo, la de la congresista Alcorta, que después explicó que no era que estuviera pidiendo su interpelación, pero la declaración fue que, en todo caso, la próxima interpelación podría ser usted porque existen personas, y esto está entre comillas, Perú 21, con cáncer, dolor, sangrado y los hospitales no tienen ni una curita. Yo te estoy hablando, mientras vamos así, esto es un sector tan grande que a medida que vamos haciendo estos diagnósticos y encontramos todos estos problemas, los estamos resolviendo, pero progresivamente aparecen otros. Pero toquemos algunos problemas que han sucedido ya hace un tiempo y de los cuales como que no hemos encontrado, digamos, una respuesta o una solución terminada, contundente, que nos diga ya eso se solucionó. Por ejemplo, cuando se denunció el caso Moreno y el llamado negociazo, lo que se veía ahí es que se desviaban atenciones o que se pretendían desviar atenciones y evidentemente creemos que se hace hacia instituciones privadas para ganar dinero. Eso ya lo condenó, ya lo sacó por completo del sistema. Una de las primeras cosas y uno de los decretos legislativos que nosotros sacamos iba directamente a eso, porque una de las salidas más importantes era a través del tema de la famosa ley de emergencia. Entonces, por la ley de emergencia se hacían atenciones en
clínicas privadas que sí, no eran de emergencia y representaron un monto importante de recursos del CIS que salieron. Eso se cerró. Y además, por Eso ejemplo, se se cerró. mantenían malogradas máquinas a propósito para derivar a los pacientes. Esto es otra cosa que no se dice ahí, pero que ya hemos hecho. El CIS ha contribuido a que más pobres accedan a la salud pública. El 66% de peruanos lo tienen. Y es por eso que no se puede permitir la resistencia al cambio o a nuevas políticas de control que deberían ser diseñadas codo a codo con médicos honestos que, a pesar de las limitaciones, no negociarían descaradamente con el derecho a la salud pública.